Buenas, Bien, ¿cómo bien, va? bien. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Tenemos poco público. Ah, ni idea. Sí, somos. Ahí entró la Sole. Bien, ¿cómo han estado? Ustedes tenían que hacer una actividad, si mal no recuerdo. Creo que no. Lo vimos en clase. Creo que no. Bien, no, entonces no. No, estuvimos haciendo un repaso de todo lo que íbamos viendo y nos habíamos quedado, yo les había agregado dos columnitas más, ¿se acuerdan? En nuestra tabla de estadística. Y habíamos visto de cómo podemos nosotros hacer para armar nuestras tablas estadísticas teniendo en cuenta algunas formulitas pequeñas para saber, por ejemplo, el rango que va a contener o el intervalo de cuánto en cuánto podemos armar el intervalo de nuestra variable, ¿sí? Siempre en el caso de que tengamos una tabla para datos agrupados. Tengamos en cuenta que cuando hablamos para datos agrupados, lo vamos a tener por medio de intervalos, ¿sí? Por ejemplo, de 10 a 15, de 15 a 16, de 15 a 20 y así sucesivamente. Bien, tenemos dos maneras de armar los intervalos, ¿sí? Cuando no lo tomamos y cuando lo tomamos a la segunda variable. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que vamos a tener en nuestra variable las, las frecuencias de 10 a 15 y en la siguiente fila parto de 16 a 20 o a 21 en este caso, ¿sí? Entonces nuestras variables van a estar cerradas, ¿sí? En cambio, si queda abierta, quiere decir que si yo tengo una variable o una frecuencia absoluta de 10 a 15 sin tomar el 15, ese queda abierto y lo tomamos en la siguiente fila. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Eso en el caso de cuando nosotros tengamos que armar la tabla. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta cuando tengamos que armar la tabla? Y primero, cuando no tengamos tabla, y segundo, cuando nosotros tengamos una distribución, ¿sí?, de números. Entonces, si nosotros nos encontramos con una distribución de números, entonces ahí armamos nuestra tablita. Se recomienda, por lo general, armar una variable para datos agrupados en el caso de que trabajemos con edades, ¿sí? En el caso de que el informe muestre, vamos a suponer, sueldos, ¿sí? ¿En qué otro caso puede ser? Edades, sueldos, y generalmente en esos dos, ¿sí? En el resto de los casos podemos armar una tabla con una variable que sea cuantitativa, discreta, ¿sí? Discreta cuando mi variable no está en intervalos, ¿sí? Si está en intervalos es una variable cuantitativa continua. Bien. Y una vez que nosotros tengamos nuestros datos en nuestra tabla estadística, podemos completar las demás columnas teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y desde allí hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Podemos analizar el tipo de variable que tenemos, podemos buscar la moda, la media y la mediana, y luego volcar esa información en una gráfica. Si decido realizar una gráfica, una gráfica circular o la famosa gráfica de torta, nos manejamos con la columna de el porcentual, ¿sí? Bien. Bien. ¿Alguna duda que hayan visto durante todo este tiempo de todo lo que vimos? ¿Alguna duda que se les haya surgido? ¿Algo
que quieren que aclaremos o que volvamos a ver. A mí me gustaría un repaso total de todo, como para ver, ir preparándonos para el final. Bien, entonces hagamos un O un repaso. trabajo. Sí, estoy pensando en un trabajo donde ustedes tengan, ¿sí? ¿Qué cosa? Donde tengan las partes de estadística cuando tienen los datos, ¿sí? Ya volcados en la tabla y ustedes que tengan que completar la tabla, y otra donde tengan la distribución y ustedes tengan que buscar y armar la tabla, ¿sí? Una cosa es armar y otra cosa es completar, y de ahí hacer el análisis correspondiente. Bien, no dejemos de lado el tema de probabilidad, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos comenzado con probabilidad, comenzando viendo lo que era una probabilidad. Tienen que tener en claro bien los conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el examen final no es solamente práctico, es teórico-práctico. ¿De Che, qué manera? Sí, decime. nos queda esta y la semana que viene nomás de clase. Y nada más. Esta y la última, ¿sí? Entonces, yo para esta semana voy a tratar de enviar un trabajo integrador, ¿sí? Con cada uno de los temas que hemos visto, sobre todo la parte de estadística, que es la más pesadita, por decirlo así, ¿sí? Probabilidad, tienen las fórmulas. Recuerden que vimos la probabilidad de los sucesos para la unión de sucesos, cuando era compatible y cuando era incompatible, y para la intersección, para los dos casos de intersección. Bien, tienen que tener bien en claro los conceptos, ¿sí? Las definiciones, porque yo puedo llegar a preguntar, ¿sí? O pedirles que den la definición de probabilidad, de qué es la probabilidad, ¿sí? ¿Qué es un fenómeno aleatorio? ¿Qué es un fenómeno determinista? ¿En qué casos, por ejemplo, ¿no? ¿En qué casos la unión de sucesos es compatible o es incompatible? ¿En qué caso la intersección de sucesos se ve afectado por un fenómeno, ¿sí? Que tenía un nombre eso? Bien. Y Profe, después, sí, yo en este último tema hay dos cosas que no distingo bien, la regla de Sturge con la amplitud de intervalo. la regla de Sturge de estadística. Sí, ahí no veo la diferencia entre uno y otro, no comprendo. Déjame ver si lo tengo acá. La regla de Sturgeon y la de... Amplitud de intervalo. Bien, había una formulita para eso, ¿no? Sí. Sí. La amplitud de intervalo, ¿sí? O amplitud de la clase, la vamos a denominar A. Vieron que en la formulita para calcular la moda para datos agrupados aparece por A. Bueno, A va a ser igual al recorrido que nosotros vamos a tener, ¿sí? Dividido el número de clases. R sobre M, digamos. Pero nosotros primeros, ¿qué vamos a hacer? Eso para sacar la amplitud de intervalo. Y la regla de Sturgeon, déjame que lo encuentre, a ver si lo veo por acá. ¿Qué decía la formulita esa? Acá. La regla de Sturges dice que se puede dar una aproximación razonable para el número de clases. ¿Qué significa esto? Recuerden que las filas, ¿sí? Las filas se llaman clases. Entonces, la regla de Sturges lo que hace es determinarme aproximadamente cuántas filas voy a tener en mi variable. ¿Sí? La amplitud es si yo voy a trabajar en mi variable con intervalos. Por ejemplo, de 10 a 15, ¿sí? De 15 a 20, eso es la amplitud del intervalo, ¿sí? Porque yo anoté ahí de la clase que la regla de Sturge era la cantidad de intervalos n que puede llegar a tener la tabla. ¿Está bien eso? Sí, está bien, es la cantidad de intervalos o filas, ¿sí? ¿Y la amplitud? La amplitud es de cuánto en cuánto va a ir mi intervalo.
Si va a ir de Ah, 5 bien. en 5, de 3 en 3. ¿Sí? ¿Qué tan amplias son las clases? Exacto, también. Ahora sí, Sole. Sí, profe, porque se me confundía que ambas hacían referencia al intervalo. Entonces no podía distinguir bien cuál era cuál, qué era lo que Bien, hacía cada perfecto. uno. Bien, perfecto. Bien, bien. Recuerden que la regla de Sturgeon da una cantidad aproximada, ¿sí? Vamos a suponer capaz que da 8 y a mí se me ocurre hacer la amplitud, si no la quiero hacer según la formulita de amplitud, la quiero hacer de 3 en 3, de 5 en 5, pero más o menos ustedes pueden tener una referencia, ¿sí? De cuántas clases van a tener o de cuántas filas, si se quiere, ¿sí? Es un número aproximado. Si les da 10, pueden que ustedes armen una de 9. Está bien igual, no es mal, ¿sí? Eso para que no lo tomen así como a rascatabla. Por eso yo les dije que lo que hace la regla de Sturgeon es dar una aproximación razonable, ¿sí? Para el número de clases o el número de filas. ¿Esto por qué? Porque generalmente lo que se quiere lograr o lo que se desea es realizar una tabla estadística que no supere las 20, ¿sí? 20 número de clases, para que no sea una tabla como muy grande o muy extensa. Bien. Entonces, con probabilidad, retomemos, vamos arrancando entonces a partir de probabilidad. Recuerden que cuando nosotros nos encontramos frente a un suceso de una probabilidad, tenemos que tener en claro qué es lo que se pide o qué está pidiendo el suceso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros, volvemos al ejemplo de los dados, si nosotros tenemos, si lanzamos un dado al aire y el suceso es la probabilidad de que al lanzar el dado obtenga número par, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a fijar cuáles son los números pares dentro de ese dado y vamos a ir armando nuestro espacio muestral, ¿sí? Entonces, si nosotros nos miramos, tenemos el número 2, el número 4 y el número 6. O sea que voy a tener 3 de 6. ¿Sí? 3 va a ser nuestro caso favorable en la famosa, no tenía el nombre y se me fue, en la famosa formulita, ¿sí? Para hacer el cálculo de probabilidad. O sea que voy a tener 3 casos favorables de 6 casos posibles. Y ahí nosotros vamos, ya ahí comienza nuestro espacio muestral. 3 de 6. ¿Lo puedo simplificar? Sí, simplifico, o sea que voy a tener un medio. Eso va a ser igual, ese un medio va a ser igual a ¿qué? A 0,5. Y ese 0,5 lo multiplico por 100 y voy a obtener el resultado en porcentaje. Todo ese procedimiento que nosotros fuimos haciendo se llama espacio muestral, ¿sí? O sea, todas las posibilidades o los casos posibles que hay frente a ese suceso. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir si yo tengo 2 dados y lanzo 2 dados? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga número par? Entonces ahí yo ya voy a tener, al tener 2 dados, voy a tener que considerar los números pares del otro dado también. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener, ¿cuánto? Vamos a tener, ¿cuántos casos favorables en ese caso voy a tener? Voy a tener 6. ¿De cuántas posibilidades? ¿Qué les parece? ¿6 de cuánto? Porque ahora ya tengo 2 dados. 6 de 12. 6 de 12 posibilidades, ¿sí? Prácticamente es lo mismo, ¿sí? Nos va a dar, ¿cuánto? Un 50% también, con la diferencia de que he agregado otro dado más, pero ahí sí puedo trabajar
la unión de sucesos. Puedo decir que la probabilidad A sea que al lanzar 2 dados, uno salga número par, ¿sí? Y el suceso B, que va a ser la probabilidad de que B, que al lanzar que salga par, 1, y el otro que salga múltiplo de 2 o múltiplo de 4. Entonces ahí ustedes se van a tener que fijar qué suceso vamos a tener, si vamos a tener, y se pide la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces se van a fijar si esa unión de suceso es compatible o incompatible. ¿Cómo me doy cuenta si es compatible? Cuando tenemos una intersección, ¿sí? Cuando me doy cuenta que es incompatible, cuando no hay intersección en los sucesos de esas probabilidades. Bien, ¿se entendió esto? Sí, sí. Bien. Bien, la formulita que yo les mencionaba recién se llama la ley de Laplace, ¿sí? La ley de Laplace es que la probabilidad de suceso es igual al número de casos favorables dividido el número de casos posibles, ¿sí? O sea, caso favorable es lo que yo quiero saber. Es lo mismo. Vamos a suponer que nosotros tenemos, déjenme pensar. Vamos al ejemplo de los pañuelos que tenían en la actividad, ¿sí? Tenemos 8 pañuelos. 5 de ellos son rayados y 3 lisos. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la posibilidad de que al sacar un pañuelo sin mirar, sea liso? Entonces voy a tener que tener en cuenta qué cantidad de lisos tengo. Pero ese va a ser mi caso favorable. Tengo 3 lisos. Y mi caso posible son 8, porque tengo 8 pañuelos en total, ¿sí? Ahí, eso también es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de casos posibles, lo que se está haciendo referencia es al total de objetos que yo tengo en el suceso para analizar, ¿sí? O para trabajar, sin distinguir que sea liso o rayado, ¿sí? O sea, yo tengo 8 pañuelos, 8 posibles. Ahora, si es liso o es rayado, puedo armar los sucesos a partir de ellos. Entonces puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga rayado? Y bueno, me fijo cuántos rayados hay. Hay 5. ¿5 de cuánto? De 8 pañuelos en total. Eso para que no se confundan, ¿sí? Bien. Profe, Sí. a mí me quedó haciendo ruido en la probabilidad de intersección de sucesos, que la fórmula Sí. era probabilidad de intersección de A intersección B, igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. De B Pero después sobre para A. resolverlo lo sumamos. Claro, después se suma, sí. Sí, se suma. Se suma, nada más que eso ¿para qué es? Es para distinguir que, recuerden ustedes cuando nosotros vimos lógica, que decíamos cuando estábamos frente a a un producto lógico, estábamos frente a una conjunción. En la intersección pasa exactamente lo mismo. El operador I. Sí, El lo operador relacioné I. con el operador I y por eso no me cerraba y encima que yo soy recuadrado. Sí, pero acá, para colmo en el apunte que yo tengo, lo muestra con suma y lo que yo intenté hacer era probar con el producto, que puede ser que sea un producto con la diferencia que acá lo muestra con una suma, pero lo vamos a ver. Buenas, Nicolás. Bien. Con el ejemplo de las cartas estaba, sobre todo cuando teníamos un suceso, cuando era
dependiente o independiente, ¿sí? Si yo tenía, déjame corroborar porque quiero que no, que lo dejemos en claro esto. ¿Alguno intentó hacerlo de manera con el producto? No, profe. Pero la diferencia va a ser grande, ¿no? Enorme va a ser la diferencia. Yo sí, pero no No sé te si el dio. resultado está bien. Por lo que hago es multiplicar las fracciones en vez de sumarlas. Claro. Y me da un número, pero que no sé si es cierto. No me dio la cabeza como para darme Espera. cuenta si el resultado era real o no. A ver. Sí, es un producto. Sí, señor. No es con más. Es un producto. Es un producto. Estábamos en lo cierto. Ya nos sacamos esta duda. Bien, entonces, vamos con esa parte entonces de la probabilidad de un suceso de intersección, ¿sí? Cuando tengo intersección entre un suceso y otro. A ver, déjame ver otra cosa. Entonces el apunte está erróneo acá. Yo encima Cuando te... el ¿Sí? ejemplo lo noté como probabilidad de sacar un rey y un rey. Así que no me acordaba bien cómo era el ejemplo, como para darme cuenta bien si era producto. Uh-huh. ¿Vos te acordás cómo era el ejercicio? Sí. Uh-huh. La confusión se armó cuando vimos la probabilidad para sucesos independientes, ¿sí? Donde la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. El ejemplo estaba mal acá, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Decía, vamos primero con el ejemplo de la probabilidad para sucesos independientes. ¿En qué caso la probabilidad de intersección, los sucesos son independientes? Cuando la probabilidad de A, ¿sí? La probabilidad de que suceda uno no se ve afectado para que suceda el otro. Y ahí yo les di un ejemplo. Si tenemos una baraja de 40 cartas, ¿sí? Se saca una y se vuelve a meter la carta a la baraja, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? Entonces ahí la probabilidad de extraer dos reyes, vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces ya nos sacamos todas las dudas. Entonces, la probabilidad para intersección de suceso independientes, ¿sí? El independiente, la fórmula es la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y el ejemplo dice que si tenemos una baraja de 40 cartas, ¿sí? Una baraja de 40 cartas, se saca una y se vuelve a meter esa carta a la baraja, pregunta la probabilidad de extraer dos reyes, ¿sí?
Recordemos que en una baraja de cartas tenemos 4 reyes. Entonces, la probabilidad del rey 1, R1, intersección R2. Y esto va a ser igual a la probabilidad de R1, de que saque un rey 1, por la probabilidad de que saque un rey 2. Y esto va a ser igual a 4 de 40 por 4 de 40. Hacemos el producto y esto nos va a dar 16 sobre 1600. Y si yo lo simplifico por 16, tenemos 1 sobre 100. Entonces ahora es para multiplicar. Es en la intersección multiplicamos. Sí, el Ese lo error habíamos hecho estaba... así, pero sumando. Claro, lo habíamos hecho así, pero sumando. Es un producto, ¿sí? El error estaba acá en el ejemplo. Y a mí Bien, me y da a para... entender de que así está bien porque si nos ponemos a pensar, me da el 10% de eso. Y el 10% de las cartas son reyes. Sí, sí, porque esto da 0,1, 0,01, ¿sí? Bien, ahora vamos para los sucesos dependientes. Dependientes. Para los dependientes, la fórmula que nosotros tenemos es la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. ¿Por qué? Porque son dependientes. Son dependientes cuando la probabilidad de que suceda el primero, en este caso A, ¿sí?, se ve afectada porque haya sucedido o no B. Y en el ejemplo decía, vamos con la baraja de cartas, dice que si tenemos una baraja de 40 cartas, se extraen 2 cartas. No dice de que se vuelva a meter, dice directamente que se extraen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que yo ya saqué una carta, ¿sí? Entonces, la probabilidad R1 intersección R2 va a ser igual a la probabilidad de R1, rey 1, por la probabilidad de rey 2 sobre rey 1. Esto es igual. La primera, rey 1, 4 de 40. Por 3 sobre 39. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá ya saqué la primera carta. Entonces, cuando vamos a extraer la segunda carta, ya tenemos una carta menos en el mazo. Y por eso nos va a quedar, en este caso, mi caso favorable va a ser 3 y mi caso posible va a ser 39. ¿Sí? Ahí vieron que se ve afectada. Se ve afectada la probabilidad, ¿sí?, de que suceda B. Entonces, si nosotros hacemos el producto de esto, tenemos 12 sobre 1560. Y si yo lo simplificamos por 12, esto nos va a dar 1 sobre 30. Perdón, 1 sobre 130. Y ahí sacamos el decimal y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Bien, todo este procedimiento a partir de acá, todo esto se llama espacio muestral. Faltaría el decimal, multiplicar por 100 para tener el porcentual.
¿Se entendió este ejercicio? Bien, Sole dice que sí. Facu, ¿Qué? ¿se entendió este ejercicio? Sí. Nico, Afirmativo. ¿y el otro Nico? Bien. Bien. Entonces, de esa manera nosotros, por eso yo les decía más temprano, es importante leer bien los enunciados que tenemos, ¿sí? Ese también Para va a ser darnos producto, entonces. también, sí, sí. Cuando hablamos de intersección es producto, ¿sí? Cuando hablamos de la intersección es producto, directamente. Bueno, Bien, con los otros ejercicios de probabilidad, como el del trabajo práctico, ¿sí? Son más sencillos, ¿sí? de calcular. Bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta con respecto a la teoría de la probabilidad, ¿sí? Que existen tres tipos de sucesos. El suceso posible, ¿sí? El imposible y el seguro. Tengan en cuenta en qué caso un suceso va a ser posible y en qué caso va a ser imposible y en qué caso es seguro, ¿sí? Para cada uno hay una explicación. O sea que, ¿cuándo mi suceso va a ser posible? Y cuando yo obtenga un resultado entre 0 y 1, ¿sí? Como en los ejemplos de recién, si hacemos 1 dividido 100, vamos a obtener 0,01. Evidentemente, ese tipo de suceso es un suceso posible, porque está entre 0 y 1 en mi resultado. ¿Cuándo va a ser imposible? Cuando yo tenga como resultado 0. ¿Sí? Un suceso es imposible cuando tengo resultado 0. ¿En qué casos? Si yo digo que cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 7. No tenemos. Entonces, ese tipo de suceso va a ser imposible. ¿Y cuándo el suceso es seguro? Cuando obtenemos como resultado 1. Si yo digo, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga cualquier número. No estoy determinando ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, si yo digo cuál es la probabilidad de que salga cualquier número, 6 de 6, ¿sí? Ahí, en ese caso, el suceso es seguro, porque vamos a obtener como resultado el 1. Bien, eso es parte de la teoría también. Profe, ¿el posible puedes repetir? El posible cuando obtenemos resultados entre 0 y 1, ¿sí? Como en los ejemplos de recién. Por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado salga número par, dijimos que nos dábamos como resultado un medio, 0,5. 0,5 es un resultado entre 0 y 1, entonces ese suceso es posible. Imposible cuando no se puede calcular o tenemos como resultado 0. Como por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 7, no existe el número 7. Entonces, en ese caso es imposible la probabilidad. Es 0. Y es seguro cuando obtenemos como resultado el 1. La probabilidad de que al lanzar un dado salga cualquier número, ¿sí? O lo mismo, con los pañuelos, si tengo lisos y rayados, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar cuál es la probabilidad de sacar cualquier pañuelo? ¿Sí? Liso rayado, 8 de 8. O sea, como resultado voy a obtener 1. Entonces, en ese caso, el suceso es seguro. Bien, entonces, esas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Definición de probabilidad, que son los fenómenos aleatorios, los deterministas, lo puedes decir con sus palabras, ¿eh?
y los tipos de sucesos. ¿Cuántos tipos de sucesos hay? 3. Posible, imposible, seguro. Bien, recuerden también la parte de censo, ¿sí? Recuerden que para llevar a cabo un censo, nosotros teníamos algunos requisitos. Estudien esos requisitos también para, cuáles son los requisitos para llevar a cabo o realizar un censo. Bien. Definición de estadística, ¿sí? Y el tipo de estadística, la descriptiva y la referencial, creo que era. La descriptiva y la inferencial, no referencial, ¿sí? ¿Qué es lo que era una población? ¿Sí? Una población son los sujetos donde se llevan a cabo los estudios estadísticos, ¿sí? O conjunto de personas, animales, objetos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Eso es la población, ¿sí? ¿A quién voy a investigar? ¿Sí? O a quién estoy investigando. Y una muestra es un subconjunto de la población, ¿sí? Recuerden que las muestras las utilizamos cuando tenemos que hacer estudios estadísticos donde tendríamos que abarcar abarcar a toda la provincia, se supone, ¿no? Vamos a suponer que tenemos que hacer un estudio que nos implicaría que toda la provincia entre dentro de esa investigación. Entonces lo que se hace es tomar una muestra, ¿sí? Hacer una muestra, armar un subconjunto de la población. Bien, eso con respecto a la teoría, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen en la teoría vayan viendo, resaltando, tomando notas, armándose un apunte. Bien, y si nosotros frente a un estudio estadístico, si nosotros queremos saber el carácter estadístico, había dos preguntitas que teníamos que hacernos, ¿sí? Para definir la población, preguntarnos a quién estoy estudiando. Y para definir el carácter estadístico es qué estoy estudiando de esa población, ¿sí? Como en los ejemplos que teníamos. ¿Se acuerdan del ejemplo 1, donde la población era los socios del club? El carácter estadístico ahí, ¿qué queríamos saber nosotros de esa población o de los socios del club? Las preferencias deportivas. Porque en el ejemplo decía que daba varias opciones de deportes y que otras cosas, que otro deporte se podía agregar o algo así, decía el ejemplo. Bien. Entonces son cositas que hacen cuantitativa. Cuando tengo una variable cuantitativa, ¿sí? Pero a su vez, esa variable cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua. Y la variable cualitativa son las variables no numéricas, como por ejemplo, departamentos donde vivían los alumnos. Entonces en nuestra columna de variables anotábamos Guaymallén, Capital, ¿sí? Godoy Cruz, Las Heras. Esas serían, o lo mismo si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio de conductas de alumnos de un X curso, ¿sí? Entonces las conductas, ¿cuáles van a ser? Muy buena, buena, regular. Entonces mi variable va a estar compuesta por va a ser una variable cualitativa, ¿sí? Eso si yo quiero saber, por ejemplo, hacer un estudio estadístico de las conductas conceptuales.
de un X curso de alguna escuela. Entonces, es importante identificar las variables. Una vez que nosotros la tengamos bien definida, si es cualitativa o cuantitativa, ahí podemos ver ya el resto del estudio de nuestra tabla estadística. Recuerden que, ¿qué otras cosas más podemos estudiar? Podemos estudiar la moda, ¿sí? La media, la mediana, pero si yo tengo una variable cualitativa, ¿puedo saber cuál es la moda en una variable cualitativa? Sí, me fijo cuál es el departamento donde vive más gente. Sí. Sí, puedo saber la moda para una variable cualitativa. Ahora, ¿puedo saber la media y mediana? No, porque son datos numéricos. Eso. No. Entonces, la moda solamente, la media y la mediana solamente para variables cuantitativas, ¿sí? Para variables numéricas, ¿sí? O sea que en la variable cualitativa no podemos calcular media ni mediana, ¿sí? Solamente la moda. Bien. Así que vayan viendo toda la parte teórica, ¿sí? Vayan leyendo, resaltando definiciones como frecuencia absoluta, relativa, ¿sí? Más que definiciones, dice cómo se obtiene la frecuencia relativa y la porcentual. Pero son preguntas que se pueden llegar a hacer en un examen final, ¿sí? Bien, entonces yo les voy a armar un trabajo práctico, evaluativo, como para tener una notita más para el examen final. Para sumar al examen final, por ahí subimos 1 o 2 puntos más, para que lo tengan en lo posible para el lunes, ¿sí? Así que voy a ver si se los puedo enviar esta noche o mañana más tardar. No Así podemos ustedes subir de 100 paso... puntitos. ¿Cómo? No podemos subir 100 puntitos más. Lo que es el examen, para querer subir Es un puntitos. montón, profe, nos va a matar. Yo tengo una duda. Ya empezaron a Sí. llorar. ¿Qué? No. Yo tengo una No, duda. no, vamos. Sí. Las frecuencias acumuladas, Ujú. ¿cuáles son las que tengo que calcular? ¿La relativa acumulada y la porcentual acumulada? Nada más. No, no, la acumulada y la acumulada relativa, las únicas. ¿Sí? A la porcentual no se le hace la acumulada. No, 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 Buenísimo. no. La acumulada y la acumulada relativa, nada más. ¿Sí? Esos dos calculamos. ¿Puedes Nada más. mandar, puedes Sí. mandar con todo esto, los apuntes, bueno, un programa de lo que vas a tomar? Porque estoy perdidísimo, loco. No sé qué ¿Viste vas a tomar. todo? Todo. Todo. Bueno, pero así, una listita, así, estos temas son. Bueno, yo le voy a armar la listita y se los voy a mandar. Una Por favor. servilleta, aunque ¿Sí? sea. Claro, lo que sé como para estudiar con eso, ¿viste? Como que te hace falta un programita, ¿viste? Y decir, bueno, esto. Sí, Y yo les voy a mandar la lista de la parte de estadística. todo. Ponele todo, ¿sí? Ahora cuando hagas el práctico de estadística, hace de cuenta que va a ser uno parecido el del examen, ¿sí? Yo, ¿qué había pensado? Digo, Ah, yo te voy bueno, a preguntar. mando el ejercicio, ¿sí? Un día antes, Una o semana dos, antes. o dos, pero de las dos tablas, porque voy a incluir dos tablas, pensaba nada más que una, si eran el mismo día, entonces de las dos tablas van a elegir una
y van a hacer el análisis, ¿sí? Aparte de las preguntas que yo les pueda llegar a hacer de la teoría. ¿Sí? ¿Se entendió? Puede ser, no sé. Está atento al celular por las dudas. No, sí. O sea, Entonces, para la próxima semana tener el práctico, yo le voy a mandar un para práctico. la otra. No, esta para que la tengan el lunes, en lo posible, ¿sí? Dale. Practiquen, así de paso ustedes practican. Y para el examen, yo les voy a enviar con 3 días de anticipación Claro. para que ustedes lo puedan armar bien. Y de los ejercicios que haya de estadística, van a elegir una tabla o la otra. Van a haber 2 tablas, una donde van a tener que armar ustedes y otra donde van a tener que completar la tabla, ¿sí? Van a elegir una de las 2 para que expliquen y hagan el análisis estadístico, diciéndome tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? O sea, Ok. van a hablar ustedes. Si les llega a faltar algo, yo le puedo llegar a preguntar, vamos a suponer, a ver, capaz que no me dicen, bueno, se olviden de decirme qué tipo de variable contiene su tabla, entonces yo le puedo llegar a preguntar qué tipo de variable contiene la tabla, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, nos conviene hablar como chango. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tu vida? Empezamos así, la hacemos re larga. No. Listo, aprobado. Así que bueno, de esa manera vamos a hacer el examen, ¿sí? Bien, entonces yo voy a tratar de terminar el trabajito para que practiquen ahora, cosa que se la puedo enviar más tarde, a más tardar mañana, ¿sí? Y la clase que viene hacemos ya un repaso general de todo, ¿estamos? Y la listita con lo que va a entrar. Perfecto. Genio. Bueno, Muy bien, Gracias. chicos. Gracias a ustedes. Que estén muy Nos bien. vemos. Nos vemos. Chau, Chao, chau. Adiós. chao. Chao, chao.